porque ha llegado un momento que muchos de ustedes han estado esperando. Hay una persona que verdaderamente es especialista en este tema, en el tema de las cuestiones que tengan que ver con el ejército, con las Fuerzas Armadas. Es un abogado que tiene una larga trayectoria y que sabe muchísimo sobre este tipo de temas. Hoy es un día complicado para el análisis y por supuesto que le damos la bienvenida con muchísimo gusto, con muchísimo gusto al abogado Gutiérrez Priego a este espacio, a César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. Siempre también un placer por acá saludarlo, abogado. Y pues bueno, al tema directamente. Vamos al tema directamente. Le quiero hacer la pregunta cómo va. ¿Verdaderamente no hay indicios, no hay elementos suficientes para procesar al general Salvador Cienfuegos, como dice la Fiscalía General de la República? Mira, lo que pasa es que tenemos que entender y dividirlo en dos partes para que le podamos explicar mejor a las personas. Desde hace un par de meses yo fui muy claro y dije que de acuerdo a el tipo de pruebas que se tenían para juzgar al general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, las mismas no tendrían validez jurídica en el país porque simple y sencillamente se considerarían ilegales, ¿no? No había la autorización por parte de un juzgado federal para que se pudieran llevar a cabo la intercepción de mensajes, la supuesta llamada que existía con el H2, el supuesto testigo protegido que venía de la causa y la investigación que se la había llevado el ex fiscal general de Nayarit, Edgar Beitia, y que en México carecerían de valor probatorio para poder demostrar las imputaciones en contra del general Cienfuegos. Pero eso no quita que a lo mejor cuando llegó a México la Fiscalía General de la República se dio cuenta que esas supuestas pruebas que en su momento la DEA había mencionado que eran contundentes y que demostraban que el general Salvador Cienfuegos realmente había tenido nexos con narcotraficantes, a lo mejor no eran exactamente tan contundentes como lo decían. Pero eso desafortunadamente no lo sabremos si no existe la transparencia para que nosotros sepamos con exactitud cuáles fueron las imputaciones que se hicieron, cuáles eran las supuestas pruebas que existían y cuáles fueron los medios de prueba para defenderse por parte del general Salvador Cienfuegos. Creo que en este caso sí operaría que existiera toda la transparencia del mundo para que pudiéramos ver si efectivamente fue una acusación falsa en contra del general Cienfuegos y por eso la Fiscalía General de la República no judicializó las imputaciones que existían en contra de él, o si en realidad lo que hubo un contubernio para proteger al general Salvador Cienfuegos. Entonces creo que aquí es donde parte la disyuntiva que tenemos en este caso. Y tenemos, por ejemplo, como bien lo menciona usted, abogado, una acusación formal en los Estados Unidos, una investigación que, según informan, tomó meses, una investigación tan fuerte que la misma jueza del caso, obviamente rechazó el derecho a fianza del general Salvador Cienfuegos, un derecho a fianza que le rechaza tanto por los precedentes que se presentan aquí en los Estados Unidos, como por el poderío que tiene el personaje. ¿Por qué entonces en México, además de lo que nos está dando a conocer, que son pruebas que a lo mejor no pudieron ser válidas, además de los otros indicios que se tenían, ¿por qué en México, permítame insistirle con esto, simplemente, y después de solamente unas semanas, porque eso es lo que es, después de unas semanas, decide la Fiscalía General exonerar a un personaje como Salvador Cienfuegos? Déjeme ampliar un poco más en esto. Déjeme decirle que, y usted lo sabe perfectamente como penalista, que muchas personas en México, muchos mexicanos, muchas mexicanas, pasan hasta años esperando un proceso mientras están detenidos, o bien están en un proceso en el que no son sentenciados, como el caso de Israel Vallarta, durante años. En el caso del general Salvador Cienfuegos, tomó solo 27 minutos después de que se bajó del avión del US Marshal para que la Fiscalía General lo liberara, lo dejara ir a su casa, y en semanas, al analizar esa investigación de meses del gobierno de los Estados Unidos, se le exonera, sin más ni más. Mira, mi querido Toño, incluso yo voy más allá.
De acuerdo al mismo informe que da la Fiscalía General de la República, esta investigación venía desde el año 2013. Imagínate si a un gran jurado que fue el que emite una orden, el que autoriza una orden de captura para que el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía de los Estados Unidos pudiera detener al general Salvador Cienfuegos y por lo cual se llevó a cabo la detención y que aparte se tardaron casi un año en poder ejecutarla porque esperaron hasta que estuviera en territorio norteamericano, los convenció las pruebas que habían ofrecido en su momento. El problema, y para ser muy justos y muy claro, no solo es el caso de Israel Vallarta. Yo te puedo decir que en el caso personal, a mi padre le hicieron imputaciones de haber tenido nexos con Amado Carrillo Fuentes, y lo más curioso de todo es que basaban en cuanto a las declaraciones de su chofer, mismo que se desistió en los juzgados, dijo que a él lo habían torturado, que se habían llevado a su familia secuestrada y que lo habían obligado a declarar, y aún así tuve que tardarme 16 años para poder demostrar la inocencia de mi señor padre. En ese mismo sentido, aquí lo importante es ver que si existió o no existió impunidad, primera. Segunda, recordemos que desde el 18 de noviembre, que es cuando repatrian al general Cienfuegos, o que fue deportado y que fue acompañado por los US Marshals, y que llegó aquí al aeropuerto de Toluca y que en el hangar de la Fiscalía General de la República se le hizo y se le notificó que había una investigación en su contra. Yo lo platiqué con Vicente y lo dijimos sin censura de forma clara, que el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, vendría a México en calidad de ciudadano mexicano, hombre libre, como general de división retirado, que se le notificaría que había una investigación en su contra, que se iría a su casa y que a los meses lo veríamos totalmente exonerado y posteriormente incluso galardonado por la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Lo único que nos falta es el reconocimiento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque todo lo demás que predijimos que podía llegarse a dar, se dio. ¿Cuál es la problemática que vemos aquí? La Fiscalía General de la República obviamente dice, no tengo elementos para poder yo vincular a proceso de acuerdo a las imputaciones del tráfico de drogas en su fomento, ¿no? Está la transportación en cuanto al narcotráfico, y no existe un recurso de procedencia ilícita, o como lo conocemos, lavado de dinero. Ok, exonera al exsecretario de la Defensa Nacional. El problema es que el presidente de la República dice, bueno, pues que se haga de forma pública cuáles eran las imputaciones que había en contra del general Cienfuegos. Y aquí tenemos que ser muy claros, si bien es cierto, es un derecho humano, un derecho procesal, y que la misma Constitución se lo da como garantía el que pueda reservar esos datos, creo que sería importante que tanto el general Cienfuegos como su defensa hicieran públicas cuáles fueron los datos de prueba que ellos ofrecieron para demostrar que las imputaciones que había en su contra no solo no se podían, o sea, no eran reales, sino que fueron tan convincentes que en el periodo de tiempo tan pequeño que hemos tenido, la Fiscalía General de la República llegó a la determinación de que no ejercería la acción penal en contra de él. ¿Por qué? Porque desafortunadamente este tipo de resoluciones y boletines tan pequeños que no nos explican gran cosa, dejan más dudas que certezas. Creo que sería incluso la oportunidad histórica para el mismo secretario de la Defensa, para el gobierno federal y para la misma Secretaría de la Defensa Nacional, el poder salir y demostrar y dar la certeza de que efectivamente nunca existió un vínculo por parte del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, limpiar su nombre, limpiar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército Mexicano, que termina siendo salpicada desafortunadamente por esta situación, y del mismo gobierno federal. Porque aquí lo que se necesita es que cualquier mexicano, independientemente de quienes somos especialistas en derecho y que somos abogados y que podemos tener un punto de vista jurídico, la gente no es tonta y puede entender que si le imputan que el 10 de mayo, por poner un ejemplo, que el 10 de mayo del 2015 el general Salvador Cienfuegos estaba teniendo una llamada telefónica con el H2, imagínate que pudieran demostrar que el 10 de mayo, exactamente a las 2 de la tarde, que supuestamente estaba teniendo una llamada con el famoso H2, el general Cienfuegos estaba en un video dando una declaración por otra cosa. Y con eso la gente diría, bueno, por lo menos ese punto es falso. Y así hay un sinnúmero de situaciones que se podrían dar, que podría la gente tener la certeza y no utilizarse por medio de los detractores del gobierno federal, de las mismas Fuerzas Armadas, de decir que el poder de los verdes se está utilizando, que se está militarizando al país. ¿Por qué? Porque ese va a ser el golpeteo que va a haber de aquí en adelante, y que aparte va a ser un costo grande que va a tener el gobierno federal y lo que es la cuarta transformación
con base en esta resolución, porque yo no creo, y te lo digo honestamente, que la Fiscalía General de la República haya agotado todas las líneas de investigación que pudieran existir y únicamente fue en cuanto a las imputaciones que venían de Estados Unidos. Eso es lo que yo considero. Es precisamente lo que le quería preguntar ahora.